Hola mis amigos, soy Enrique. Bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar un tema que es muy relevante para muchas personas. Tanto que algunos gobiernos se inventaron un ministerio para luchar contra esto. Y es la desigualdad. Un ejemplo claro es Colombia, que nos inventamos este ministerio el año pasado y que para este año tiene un presupuesto de 1.3 billones de pesos para luchar contra la desigualdad. Porque es que, bueno, cualquier persona escucha desigualdad y se le viene a la cabeza imágenes de dos personas. Uno, asquerosamente rico, dándose la mejor vida del mundo, dándose todos los gustos, comiendo todo lo que se le da la gana, poniéndose cosas de marcas, viajando en yates, en aviones y demás. Mientras que otros están aguantando hambre, llegan a morir de hambre o si tienen suerte pueden encontrar un basurero para poder alimentarse ese día. Claro, esto es una situación que a cualquiera pues le puede conmover el corazón y le puede dar hasta rabia, ¿no? Y decir, estos oligarcas, estos ricachones, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos, mientras que otros están aguantando hambre. La cuestión es esta. Muchos dicen que esto es desigualdad. Yo no lo veo tanto así, obviamente. Es una clara desigualdad en lo que es una capacidad monetaria. Pero no es tanto la culpa de la desigualdad, es culpa de la pobreza que se genera, ¿no? Por muchas situaciones. Una mala administración del país, muchísima corrupción, falta de oportunidades por un pésimo sistema de salud, por un pésimo sistema de educación, por muchos factores, muchísimos. Y es que, mire, uno de los indicadores que yo más detesto y que considero sumamente inútil es el coeficiente de Gini, que es algo que se utiliza para medir la desigualdad en una región, en un país o lo que sea. Y es que yo lo considero bastante inútil porque es un dato estadístico que deja muchísimas variables por fuera, básicamente las deja todas. Y solo considera, digamos, la riqueza promedio del país y los ingresos promedios de las personas. Para que me entiendan, vamos a un ejemplo hipotético. Digamos que tenemos dos países, cada uno con 10 millones de habitantes, en donde en el país A el 1% de la población controla el 80% de la riqueza y el 99% solo el 20% de la riqueza. Pero va uno y mira los ingresos anuales de esa gente y el 1% se gana más de 10 millones de dólares al año. Una cantidad de plata, son muy ricos. Y el 99% de la población se está ganando entre 50.000 y 100.000 dólares al año, que no es una cifra despreciable. O sea, si uno va y calcula el coeficiente Gini, están mal, son muy desiguales, pero tremendamente desiguales. Pero prácticamente nadie vive mal, todo el mundo vive bien. Y si uno va al país B, también con 10 millones de habitantes, donde el 20% de la población controla el 40% de la riqueza y el 80% de la población controla el 60% de la riqueza, donde los más ricos al año se ganan entre 50.000 y 100.000 dólares al año y los más pobres, ¿sí?, se ganan entre 5.000 y 8.000 dólares al año. Ese país es mucho más igualitario que el país A, pero viven peor. Viven en peores condiciones, tienen menos oportunidades, tienen menos capacidad adquisitiva. ¿De qué les sirve ser más iguales? De nada. Por ahí dicen que la forma más fácil de hacer que todos seamos iguales monetariamente es volviéndonos a todos pobres. Es la forma más fácil, la más sencilla. Entonces, realmente lo malo acá con lo que toca luchar no es contra la desigualdad, que ya de por sí es una pelea perdida. O sea, si te pones a pensar, todos somos desiguales desde que nacemos. Desde que unos tienen papás más pudientes que otros, unos tienen papás más inteligentes que otros, unos tienen papás más responsables que otros, y uno de por sí nace con mejores capacidades físicas, con mejores capacidades mentales, con mejores, hasta con mejor suerte. O sea, todos somos desiguales desde el nacimiento. Entonces ya luchar contra la desigualdad es una pelea perdida. Claro, podemos tratar de mejorar las condiciones, pero ¿cómo las mejoramos? ¿Quitándole a los que más tienen para dar a los que menos tienen? ¿Creen que eso realmente soluciona algo? Porque es que aquí le puede quitar el dinero a todos los ricos, a todos, y dárselo a todo el mundo por igual.
Y les aseguro que en menos de 3 años vuelven a ver súper ricos y súper pobres. Porque esto no es un tema tanto de dinero. Claro, el dinero importa demasiado, pero no es un tema tanto de dinero. Es más de favorecer las condiciones. Y lo más triste es que los gobiernos que más se afanan, ¿no?, en decir que luchan contra la desigualdad son los gobiernos más corruptos, son los que más empobrecen a la gente, son los que más tratos amañados tienen. Y lo que más me duele a mí es que muchas veces esos gobiernos que simplemente se dedican a hablar bonito, que tienen una retórica y que también son demasiado torcidos, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, son personas o políticos que tienen un montón de gente aplaudiéndoles todo lo que dicen, todo lo que hacen. Eso es triste, muy triste y se ve en todo el mundo. Entonces, mientras dicen vamos a luchar con la desigualdad, hacen negocios torcidos, tienen políticos torcidos, viven de escándalo en escándalo, tienen pobres ejecuciones, empeoran todo en el sistema económico, pero en la parla hablan lindo y van a mejorar y van a salvar el mundo. Porque vamos a luchar contra la desigualdad. Pueden inventarse 10 ministerios de la desigualdad, pueden darle medio presupuesto de la nación a ese ministerio y no van a lograr nada. De hecho, si uno va a las cifras, en los países donde se implementaron estos ministerios no han servido de nada, absolutamente nada. De hecho, han creado más corrupción y más miseria, porque la miseria y la pobreza sí van muy de la mano con el aumento de la corrupción. Y cuando se le da más plata a los políticos para luchar contra esas condiciones, lo único que hace es agravarlas. Y es muy triste que muchas personas se coman ese cuento de la desigualdad, y es que toca luchar con la desigualdad y es que toca ir en contra de los ricos y de los empresarios porque son los que, como ellos tienen más, es porque nos lo quitaron a nosotros. Pero como dije, el coeficiente de Gini no tiene un montón de variables para analizar. Y entre esas es la responsabilidad de cada uno con esa situación. Porque algunos tienen la fortuna que genéticamente o de familiar o lo que sea, nacieron con mejores posibilidades. Nacieron más adaptados a este mundo. Y otros nacieron menos adaptados. Pero muchas veces esas personas menos adaptadas se las rebuscan y pueden salir adelante y salir de ese pequeño, de ese gran margen más bien, de pobreza y miseria. Y si usted quiere hacer un verdadero análisis de desigualdad y cómo unas cosas mejoran que otras, vaya y mire, analice una población pobre y se va a dar cuenta cómo unos viven mejor que otros. Y gran parte va a ser por sus capacidades. Y cuando analicemos una población con las mismas condiciones socioeconómicas, se va a dar cuenta que prácticamente todos tienen las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Ninguno nació más bendecido que otro en términos económicos. Pero siempre va a haber desigualdad. Incluso en los barrios más pobres hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Y también si nos vamos al extremo de los ricos, porque entre los ricos también hay mucha desigualdad, se siente menos monetariamente hablando, pero la hay. Usted vaya a hacer análisis y el abismo que hay entre ricos es impresionante. Si usted va y mira personas de estrato 1 y estrato 2 y hace un análisis, un coeficiente de Gini, se va a dar cuenta que la desigualdad aquí es menor que si va y mira a los super ricos. Porque allá sí tienen verdaderos abismos. Pero viven mejor. Y es lo mismo que yo explicaba del ejemplo del país A y el país B. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es enfocar en luchar contra la pobreza, contra la corrupción, pero desde que sigamos aplaudiendo y añorando un Estado más grande, un político que tenga más poder, un político que pueda meter a más amigos políticos suyos en el barco, esto se va a hundir. Y se van a seguir comiendo. Lo más triste es que se siguen comiendo el cuento de la desigualdad, cuando realmente lo que importa es la lucha contra la pobreza. Eso es lo que realmente importa. Pero me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran qué opinan de este tema. ¿Realmente les importa la desigualdad? ¿Creen que es un cuento barato? ¿Creen que sí es algo importante y que yo estoy muy equivocado y que simplemente mostré mi ignorancia? Dígamelo en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima